Una de las cuestiones que creo que son preocupantes a lo largo de 2021 es la erosión de la democracia. Y no porque creo yo que la democracia es una maravilla. Como lo dijo Churchill, la democracia es una forma de gobierno bastante defectuosa, es malísima, excepto que es la mejor de todas. Es decir, todas las demás ideas para elegir o para tener a alguien que gobierne son peores, han resultado peores. La democracia ha dado mejores resultados en la mejoría de la vida de muchísimas personas que ninguna otra forma de gobierno, monarquías, dictaduras, autocracias, cleptocracias, aristocracias, teocracias. No, la democracia ha tenido la posibilidad de mejorar la vida de la gente más que ninguna otra forma de gobierno. Pero hemos tenido una erosión democrática seria en 2021. Narendra Modi, que es el primer ministro de la India y que es el responsable de la mayor democracia del mundo, que es precisamente la de la India, estuvo persiguiendo y reprimiendo a los críticos y logró que los análisis de libertad redujeran de libre a parcialmente libre a la India como un país democrático. Si se demuele la democracia en un país, sufren todos. Vamos a ver, porque Jair Bolsonaro, por ejemplo, atacó la legitimidad de las elecciones y se habló de la muerte de la democracia en Brasil. Las democracias de Myanmar, por ejemplo, donde aún no me acuerdo todo el nombre de ella, la premio Nobel, que luego fue cómplice de la persecución de los Rohingya, fue depuesta junto con su gobierno. Ella solo era consejera, pero era la persona más importante en Myanmar, aunque había dos supuestamente por encima de ella. Hubo un golpe de Estado y fue detenida, y precisamente se utilizó las leyes sobre la COVID-19 que ella misma había promovido para condenarla a 2 años de cárcel. Las democracias de Myanmar, de Chad, de Mali, de Guinea y de Sudán, todas fueron víctimas de golpes de Estado. En Rusia, por supuesto, Alexei Navalny fue detenido por la policía el 17 de enero, después de volver de Alemania, y 5 meses después de que había sido envenenado con el agente nervioso Novichok, que es algo que utiliza, sabemos, la inteligencia rusa con frecuencia para deshacerse de los disidentes. En febrero se le sentenció a más de 2 años y medio de cárcel por sus actividades de disidencia, pero disfrazándolo de acusaciones irreales de delitos. Mientras tanto, Bielorrusia, que tiene uno de las últimas dictaduras al estilo soviético, que es la de Alexander Lukashenko, hizo que se desviara un avión de pasajeros y mandándoles un caza para obligar a que aterrizara en Bielorrusia y poder detener a Roman Protasevich, un disidente, un periodista que viajaba a otro lugar que no tenía nada que ver con Bielorrusia, pero fue prácticamente secuestrado. Y lo que más me preocupa a mí es que la comunidad internacional levantó la ceja, pero no hizo absolutamente nada contra Lukashenko. Por supuesto, la caída de Afganistán en manos de los talibanes es una de las grandes tragedias de la democracia en el mundo, pero tampoco es una tragedia para la democracia futuro, porque en el pasado no había democracia. El régimen que se instauró los últimos 10 años en Afganistán no era un régimen democrático, era un régimen a gusto de Occidente, pero que no lograba capturar el interés ni la participación de la gente, sobre todo de Afganistán, y sobre todo porque fuera de las grandes ciudades los talibanes seguían controlándolo todo, y la visión religiosa y el miedo a los talibanes seguían controlando a la gente. Entonces, el hecho de que finalmente Occidente decidiera salir de Afganistán y entregarlo a manos de estas bestias, porque no son otra cosa, bestias de un fanatismo religioso absolutamente delirante, es una tragedia. No sé qué se podía haber hecho. El problema es que aquí había 2 opciones, una mala y la otra también.
mantenerse para siempre en Afganistán, controlando unas pequeñas porciones urbanas y fingiendo que se está instaurando allí una nueva realidad, donde sí algunas personas claramente fueron beneficiarias. Las mujeres pudieron ir a la escuela, las mujeres pudieron quitarse el burka, pudieron dejar de ser ese ser de segunda que son en los países islámicos. Es decir, sí hubo progresos, pero fueron progresos que tocaron a una parte no mayoritaria de la población. ¿Qué haces? ¿Quedarte allí para siempre o dejar que los talibanes ahora prometan que van a respetar las libertades cuando sabes que no lo van a hacer? Eso fue muy preocupante. China apretó a Hong Kong, se ha apoderado de Hong Kong mucho antes del tratado que se supone que le hubiera dado la absoluta soberanía sobre Hong Kong, y además que es un tratado según el cual Hong Kong de todos modos mantendría la idea de un país, dos sistemas, es decir, que China se unificaría, China y Hong Kong se unificarían, pero seguiría habiendo dos sistemas. Lo de los dos sistemas cada vez está menos en la agenda real de lo que está pasando en China. Cuba arrestó a miles de personas, por supuesto, en las protestas, las mayores protestas de su historia, porque la gente está verdaderamente ya harta, y hablábamos de ello ampliamente aquí con Amir Valle, con mi querido Amir Valle. Y por supuesto, en Nicaragua se celebraron unas elecciones más falsas que un dólar, con la cara de Pedro Picapiedra, donde Ortega, después de encarcelar a todos los que podían ser candidatos que le hicieran verdaderamente sombra, y con una participación del 65%, es decir, una abstención del 35%, pues ganó las elecciones, y desde entonces sigue encerrando, torturando y persiguiendo a todos los que son disidentes, acusándolos, por supuesto, de ser miembros del imperialismo mundial, como antes Somoza perseguía a los demócratas diciendo que eran todos agentes del comunismo internacional. Es la misma historia, nada más que muchos años después, por desgracia. Y el elemento clave del problema de la democracia a nivel mundial fue el intento de golpe de Estado en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando hordas de seguidores de Donald Trump entraron al Capitolio a tratar de impedir que se contaran los votos electorales que le daban la presidencia a Joe Biden. Con el tiempo se ha sabido que además esta insurrección de salvajes que entraron a saco al Capitolio, dejando una estela de 5 muertos, estaba acompañada de toda una serie de planes, entre ellos organizados por Steve Bannon, organizados por Cruz, por Gosart y por algunos otros senadores de la ultraderecha trumpista, que tenía por objeto presionar a Mike Pence precisamente para que no aceptara los votos electorales de varios de los estados donde antes había ganado Donald Trump y ahora ganó Joe Biden, que devolviera los votos electorales o que los anulara y por lo tanto le diera el triunfo a Donald Trump. La idea de toda esta gente era el golpe de Estado para perpetuar a Donald Trump en el poder durante 4 años. Es tan aterrador. Y es aterrador por esto. Estados Unidos se ha sido siempre muy cínico en cuanto a su manejo, a su promoción de la democracia en todo el mundo. Y esto lo sabemos muchas veces. Esto de voy a promover la democracia no era más que un pretexto para defender sus intereses económicos o geopolíticos, sobre todo durante la Guerra Fría. Pero por otro lado, muchos países dependen de que los Estados Unidos exista para mantener su democracia. Si cae la democracia en Estados Unidos, nos esperan dictaduras a todos. Pero yo estoy absolutamente convencido que nos esperan dictaduras a todos. Porque aún la simulación de la democracia es mejor que la ausencia total de democracia. En ese sentido, es mejor una dictadura perfecta con simulación democrática como la de México que una dictadura absoluta sin simulación democrática como la pueden tener quienes directamente se roban las elecciones sin más. Caso Lukashenko, caso Ortega, caso Maduro. Entonces yo siento que, y lo que se está sabiendo día tras día, lo de Steve Bannon salió apenas esta semana, cuál era el plan que estaban utilizando para que diversos senadores presionaran a Mike Pence para rechazar los votos electorales,
hablan de un intento real de un golpe de Estado en el país más poderoso del mundo, y el país que sigue siendo, les guste a ustedes o no, me guste a mí o no, que no me gusta, el imperio, y del que depende muchísimas cosas. Entonces, pues eso es más o menos lo que podría contar a nivel mundial. Podría hablar de España, pero en España las cosas son las que son. Ahí tienen a la simulación de Pablo Iglesias dejando la política para seguir en la política. Los independentistas catalanes que se están matando entre ellos, y solo los une el odio a España, lo cual es siempre un mal negocio cuando lo único que te une es el odio a ciertas cosas. Lo que sí, la vacunación en España ha tenido un enorme éxito, y un elemento que es importante es el hundimiento de Ciudadanos, un partido que se fingía de centro, cuyos principales miembros ahora han huido todos hacia el PP o hacia Vox, demostrando lo que se temía desde un principio, que Ciudadanos no fuera un partido liberal progresista, sino que era en realidad un partido de derecha simulada. Bueno, de un partido de derecha encapuchado o con mascarita. Y eso más o menos es una pequeñísima parte de lo que pasó en 2021.